encontré yo conmigo mismo, lo cual muchas veces es agradable, otras no tanto, y encontré como un bálsamo esa soledad, intentando revisar las películas o volver a ver aquellas películas que me habían emocionado tanto cuando yo era un adolescente o yo era un joven, pero que también formaban parte de lo que nosotros en casa llamamos la felicidad, es decir, esos reinos fílmicos, esas aventuras que nosotros conservamos, y mis hijos, no, por razones lógicas, no pertenecen a la misma generación que la mía, pero aún así concuerdan conmigo en el pensamiento de que había un cine, de que hubo un cine allá en los 80s, producido por Hollywood. Por supuesto que hay otras expresiones de otros cines, pero me refiero a un cine donde la fantasía tenía una cualidad que siento que ha perdido, que hoy se ha hecho más prosaica, un poco más burda. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión, honrado de tener un invitado que seguramente muchos de ustedes ubican por la cuestión musical. Aquí ya hemos tenido a Pascual Reyes hablando de cine, al maestro Alex Otaola hablando de cine, y vamos a tener a alguien más hablando precisamente de cine porque va a explorar su lado cinéfilo. ¿Por qué no? También que aportes los elementos musicales que él tiene. Escritor también, fundador del Juguete Rabioso, y mi invitado es Fede Bonazo. Fede, bienvenido seas. Yo muy agradecido de estar aquí con tu audiencia y hablando de un tema tan fundamental como el cine, que de hecho yo pues vivo de hacer música para cine, o sea que algo ahí, mira, ahí atrás mío están algunas de las películas que yo he hecho, la música, y es un tema que me fascina absolutamente. No, y tan te fascina que el motivo por el cual estás aquí es a partir de una publicación en la cual te dejas ir, ¿no? Te sueltas con relación al cine de fantasía, al cine de entretenimiento que se hacía particularmente, voy a centrarme en una década, la década de los 80, que no se ha vuelto a ver, ¿no? Y No. es verdad, actualmente vivimos un presente con un cine de entretenimiento de maquila, hay que decirlo así, donde parece que se nos están vendiendo hamburguesas, donde una película no se va a diferenciar de otra, donde parecen del mismo corte, donde se sobreestimula demasiado al espectador con elementos visuales de, vamos a meterle muchos colores o vamos a hacer una edición muy rápida, que todo sea taca, 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 que no se fijen incluso si hay historia. Creo que por ahí también flaquean muchas de las películas que hoy día vemos en cine de entretenimiento, que no se prioriza la historia, sino se priorizan otros detalles. Y en el plano musical, por ejemplo, ya estamos escuchando que no hay película en la que no se escuche AC/DC o que se confeccionen soundtracks donde todo sea con la idea de atiborrar de canciones la película, con la idea de engañar al espectador y decirle, mira, esto es para que tú creas que es algo emocionante o que estás sintiendo algo, pero de fondo estas canciones utilizadas ahí no nos están diciendo nada, ¿no? Como que no se piensan mucho ni los soundtracks ni los scores originales para estas películas. Este es como un breve prólogo. Para seguir ampliando este prólogo, Fede, ¿de dónde nace precisamente esta publicación que también suena como un poco de reclamo, un justo reclamo para un cinéfilo que creció viendo determinadas películas y que hoy día no las está encontrando? Y quizá también fue una forma tuya de sujetar algo que hacemos todos, y también últimamente en la actualidad se hacen muchos contenidos, esta nostalgia que nos llega también a determinada edad, en la que repasamos las películas, viajamos en el tiempo y decimos, ah, ahora estoy viéndola de otra forma, o ahora estoy aterrizando esto, etcétera, por muchas razones. ¿Cómo fue que te nació escribir eso? Mira, fue por una situación particular, personal, muy graciosa, o bueno, no sé, no graciosa, digamos. No es que yo quisiera haber hecho una reflexión muy sesuda sobre el asunto, sino que simplemente al estar en esta circunstancia de mi vida un poco solo en casa, porque tengo a mis dos enanos, que ya no son tan enanos, estudiando fuera de la Ciudad de México. Mi mujer, también mi pareja, está fuera de la Ciudad de México por otro tipo de razones. Me encontré yo conmigo mismo, lo cual muchas veces es agradable, otras no tanto, y encontré como un bálsamo esa soledad, intentando revisar las películas o volver a ver aquellas películas
que me habían emocionado tanto cuando yo era un adolescente o yo era un joven, pero que también formaban parte de lo que nosotros en casa llamamos la felicidad, es decir, esos reinos fílmicos, esas aventuras que nosotros conservamos y mis hijos, no, por razones lógicas, no pertenecen a la misma generación que la mía, pero aún así concuerdan conmigo en el pensamiento de que había un cine, de que hubo un cine allá en los ochentas, producido por Hollywood. Por supuesto que hay otras expresiones de otros cines, pero me refiero a un cine donde la fantasía tenía una cualidad que siento que ha perdido, que hoy se ha hecho más prosaica, un poco más burda. Incluso hay en el Hollywood de aventuras y de fantasía y de ciencia ficción de hoy un intento por hacer personajes, sacando a Marvel, digamos, excluyendo a Marvel los superhéroes de lo que voy a decir, Sí, sí, por sí. generar, incluso lo han intentado en Marvel, pero por combatir el maniqueísmo. ¿A qué me refiero? A esta cosa de buenos y malos muy evidentes, no lo han logrado mucho, sigue ocurriendo, pero en el intentar hacer oscuros a los personajes o más con demonios internos, lo que han hecho es quitarles una poesía, siento yo. Estoy aventurando una reflexión que, por supuesto, si tú aterrizamos esto película por película, puede ser cuestionable. Yo estoy hablando de un sentimiento general, Ujú. ¿no? Donde esa poesía, esa libertad, esa capacidad, por ejemplo, en Back to the Future, en Regreso al Futuro, que tuvo Zemeckis, el director, y Spielberg como productor, esa capacidad de unir a los papás que sintieron nostalgia con ese pasado al que regresa Martin McFly, de nuestro personaje, con la juventud que le gustaba las naves espaciales y el rock. En fin, combinan intereses y la familia se entera se lo devoraba. Esto puede incluirse dentro de lo que se llama el género familiar, que a mí no me gusta mucho usar el término porque muchas veces lo de género familiar como hace más sonzas las pelis. En estos casos yo estoy hablando de que tenían unos ganchos argumentales y unas propuestas y unos guiones llenos de humor que se fueron erosionando con el tiempo. Ahora, esta es la reflexión que yo hacía en este texto, que ha tenido la fortuna el texto de acercarnos a ti y a mí por primera vez, Elías, lo cual celebro mucho más que cualquier texto en sí, la posibilidad de conversar con amigos a los cuales el cine les fascine, como a mí, y las historias. Eh, claro, tendrá que ver, decía yo en aquel texto, quizás con el que era yo cuando veía esas películas. Con una persona, acaso no tan exigente, una persona que con el paso del tiempo, tú lo sabes, es más difícil que nos asombren, nos interesen, nos conmuevan las historias, las películas, el arte en general. Uno ya tiene todo un background y ya tiene, ha visto muchas películas como para decir, bueno, estamos frente a algo. En general uno dice, está buena pero le falló esto, o está buena pero Ujú. le falló aquello, o está buena pero no es redonda. Cuando uno evoca E.T., Back to the Future, Lady Hawk, que era una de las películas que queríamos hablar particular, hacer énfasis en ella en esta conversación, eh, Indiana Jones, la primera saga, Star Wars y el Imperio Contraataca, antes de que George Lucas cayera en la tentación de hacer la precuela y ni hablar después el destrozo que hizo Disney en la secuela. Eh, Encuentros cercanos del tercer tipo, un Spielberg en gran forma, con un George Lucas en gran forma. No hay que olvidar que Lucas era también guionista de Indiana Jones, que la historia es de Lucas allí. Y después estas películas que hemos visto del Indiana Jones moderno o el Blade Runner actual, el que hicieron, el 2049, que perdieron aquella magia, que perdieron aquella poesía y perdieron aquel misterio y aquella capacidad de fascinar a toda la familia. Y si alguien en la audiencia piensa lo contrario, sería interesantísimo saber por qué, porque muy probablemente está relacionado también con la época de la vida Ujú. en la cual uno vio esas magníficas películas de fantasía. Me voy a quitar esto que hace, ya entra en calor. Pero mira, o sea, podemos aterrizar también este plano de las generaciones, porque a ti te toca disfrutar esas películas en una adolescencia y me quiero imaginar que muchas de ellas las viste en cine, ¿no? O sea, Claro, claro. lo que debió ser eso para ti, además de que tú llegas a México, como se ha manifestado por ahí, como un hijo del exilio. Entonces también me imagino que encontrarte con ese plano de fantasía distante un poco de la realidad que había sufrido Argentina en décadas anteriores, en los años anteriores,
pues eso me da pauta para decir algo que comúnmente digo, que el cine es un refugio para muchos de nosotros, ¿no? O sea, el cine ahí está. Ahí, Y la fantasía particularmente, y ahora exacto. imagínate lo que debió ser eso en esa década con este tipo de películas. Te toca verlas a ti, pues, en un grado de conciencia de la adolescencia, te toca verlas en el cine. Yo soy como más hacia finales de los 80, cuando todavía que se reestrenaban las películas entonces, en aquellos entonces en el cine, lograba ver, ¿no? O sea, yo vi el Karate Kid como por el 88, el 89, siendo todavía muy, El muy Karate Kid. chavito, pero en la década de los 90, toda esa filmografía de los 80 y me atrevo a decir que la de los 70, pues tuvimos en el Canal 5, ¿no? En la televisión, en la función de permanencia voluntaria de Canal 5, pues una de las mejores escuelas que hemos tenido de cine muchos, ¿no? Porque nos acercaron precisamente a todos esos títulos ochenteros, setenteros que ustedes pudieron ver en cine. Y si se seguían viendo y se seguían transmitiendo por televisión, es porque a la gente nos gustaba ver eso. Entonces ya estamos hablando de dos generaciones que comulgaban, que se unían y que sentían la misma satisfacción y placer por ver esas películas, ¿no? O sea, había un interés genuino de decir, y a lo mejor podíamos comprender que no estaba tan buena como, como ya en una disección un poco más erudita, si lo queremos ver así, pero nos daba igual, algo nos generaba, algo nos inquietaba. Y en que eso algo nos generaba y eso algo nos inquietaba, mucho tiene que ver con las historias, Fede. O sea, yo veo muchas películas hoy día donde lo último que importa es la anécdota, ¿no? La historia como que pasa a segundo plano, específicamente con el género de terror, con los últimos estrenos que nos llegan de Estados Unidos. Son películas tan huecas, tan vacías, que por eso apuestan todo al efecto sonoro con tal de espantar a la gente, ¿no? O de irse con una fotografía muy oscura, muy negra, para generar esa sensación de miedo, pero la anécdota y la historia pasa a segundo plano, cosa que no ocurría con todas estas películas que, de entre las cuales ya mencionaste algunas, y que se reinventó, o sea, que ninguna copiaba a otra, ¿no? Había una fantasía por acá, había una fantasía por allá, y parecía que estábamos viendo algo como de la misma tela, pero no, cada una tenía su propio lenguaje, y tan tenía su propio lenguaje y sus propios códigos, que por eso no podemos decir que Karate Kid es lo mismo que Volver al Futuro. Como hoy se ocurre con si ves una película de Marvel, ya estás viendo 10 más de esta cadena, ¿no? O sea, todas se parecen, todas son igualitas. Y algunas películas que lanzan de acción también traen el mismo corte. Dices, es que estoy viendo lo mismo. O sea, no me estás ofreciendo nada nuevo. Dicho esto, como para ir desmenuzando y adentrándonos en la disección de algunas películas, sí, el gancho por el que yo también caí fue porque mencionabas a Lady Hawk, una película de 1985 de Richard Donner, de San Richard Donner, que pues bueno, hay que agradecerle mucho a este señor porque si alguien supo hacer buen cine de entretenimiento y cine, fue él, ¿no? O sea, lo demostró con Superman, aventándose las dos primeras partes de Superman. La segunda no está registrada su nombre, pero prácticamente el 80% la hizo él, de eso que venía de hacer terror, ¿no? Con La Profecía, un terror muy elegante. Después aventó Arma Mortal, Los Goonies, Mi juguete preferido, pero por ahí hace Lady Hawk, una película que qué bueno que rescataste, que qué bueno que mencionaste, porque además de ser fantasía, es, me atrevo a decirlo tal cual, una de las mejores historias de amor que nos ha contado Hollywood. O sea, a veces se nos olvida, pero es una de las mejores historias de amor y para eso recurrió, fíjate, en la música a Alan Parsons, ¿no? O sea, la música es de Alan Parsons, una música ¿Cierto? que tú no pensarías que va ad hoc a la historia, porque uno diría, ay, van a meter ahí algún laúd, algún instrumento de viento que nos lleve a esa época, y no, sino que se va con un sonido ochentero. Recurre a Vittorio Storaro, este cinefotógrafo italiano que había hecho ya Apocalipsis Now con Francis El Ford padrino, Coppola, gran o sea, fotógrafo. hizo ¿No? el último tango en París, y dices, mira, o sea, estos monstruitos de genios de su departamento también están aquí. Y luego tenías a Roger Hauer como este Navarre, este caballero, que dirías, ay, ¿a poco sí? O sea, porque después lo ves en Blade Runner y como que es el mismo, o lo ves en Halcones de la Noche, en esa película con Sylvester Stallone, es el mismo. Michelle Pfeiffer, muy joven, en fin, citas Lady Hawk. ¿Qué fue para ti esa experiencia de encontrarte con Lady Hawk, o que en español le pusieron El hechizo de Aquila? Eh,
A ver, yo soy un romántico connotado, ¿no? Y lo era todavía más en esa época. Con romántico no solo me refiero a una persona que le gusta el amor, las historias de amor o la galantería, sino la estética romántica. Soy shakespeariano, me gustan, me gusta todo lo que se generó, incluso el contacto, el roce de lo gótico y del terror con lo romántico. Estas historias donde los individuos son atormentados y aman con una furia tremenda y por el amor se pueden matar o pueden vivir, pero no solo por el amor, sino por sus propias uh, apetencias por mundos melancólicos y por mundos misteriosos. Y Lady Hawk, que no la volví a ver, no quise hablar de ella, yo sabía que íbamos a tener esta conversación, no quise volverla a ver, quería hablar desde el recuerdo, porque no la he vuelto a ver desde hace mucho tiempo. Yo, de todas maneras, estas películas que forman parte de la felicidad, como yo te contaba, de mi familia, que es el catálogo de la felicidad, las vemos siempre, eventualmente, al paso del tiempo, las hemos visto en todos sus formatos. Como tú bien indicas, las vimos primero en el cine, luego compramos el VHS, luego compramos el Blu-ray y ahora las bajamos, ¿no? Entonces le hemos dado mucho dinero a la industria. Pero particularmente esa película mm, tiene una premisa fascinante, muy romántica, que es una metáfora del amor. Vamos a ver qué quiero decir con esto. El gran pensador y guionista y pensador del guión, Robert McKee, que tiene un libro magnífico que se llama El guión, justamente The Script, no sé si la audiencia lo ha oído, lo ha leído o si tú lo conoces. Es un libro magnífico porque no solo se ocupa del guión cinematográfico, sino que se ocupa de las historias, cómo se narran, qué las contiene. Y lo primero que él te va a decir es que no hay fórmulas, pero sí te va a decir que hay tradiciones narrativas que han entendido cuáles son los ganchos para contar una historia. Y él dice una cosa muy bella en su libro The Script, Robert McKee, dice, toda historia debe ser una metáfora de la vida. ¿Qué quiere decir? Que nos tiene que decir, sin decirnos, sin explicitarlo, sin contárnoslo de manera directa, toda historia debe darnos una reflexión sobre la vida, eh, con la que nos identifiquemos, lo que en el cuento podríamos llamar la moraleja, que no necesariamente la metáfora tiene que ser una metáfora moral, sino puede ser una metáfora de todo tipo, espiritual, existencial, filosófica. ¿Y qué pasa en Lady Hawk? En Lady Hawk ocurre que la maldición que impide, espero no estar spoileando, pero bueno, un poquito de No, spoiler, o Fede, sea, es de 1985, o sea, ya no hay bronca. pero porque yo espero que esta conversación lleve a mucha gente que no la ha visto a que la vea por primera vez. Yo Bueno, dale, siempre he sido un promotor de las películas y libros que me han fascinado. Y hay libros clásicos que la gente no ha leído. Le digo a muchos amigos, le digo, oye, ¿leíste El lobo estepario de Hermann Hesse? Y me dicen, no. Le digo, bueno, entonces no te voy a spoilear, pero tienes que leer por este. bueno, pero la maldición sí cabe en la sinopsis, ¿no? O sea, es La parte de la maldición sí, sinopsis. sí cabe. Estos dos amantes en un ambiente medieval, con el poder de la iglesia, y un personaje muy bien actuado, que es Peter Cushing, si no me equivoco, ¿no? ¿Quién es nuestro actor que hace del obispo? Tony Wood, ¿Eh? Tony Wood se llama. Tony Wood, el del obispo maldito. Sí. Ah, mira, yo estaba equivocado. Es un actorazo que debe ser inglés, por lo buen actor. No, no sé si es inglés, pero es un actorazo. Y están Michelle Pfeiffer y Roger Howard, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la maldición que ha caído sobre estos dos amantes hace que tengan una forma animal durante la noche uno de ellos, durante el día la otra, y solo se pueden ver en esa hora extrañísima donde la noche ya empieza a ser día y el día deja de ser noche, pero es un segundo, son 10 segundos. Entonces se rozan apenas. Ella es un águila, como indica el título, Lady Hawk, y él es un lobo. Entonces él en las noches ya no es el ser humano, sino que es un lobo, y ella es un águila. ¿Qué ocurre con esto? Que ese encuentro fugaz, único, maravilloso, intenso, pero que no les permite estar juntos, es una gran metáfora del amor romántico, del gran amor, del amor absoluto, del amor donde la pareja se vuelca a ese
a ese entusiasmo, a ese reino donde que habitan ellos solos fuera del mundo, en una burbuja maravillosa. Ahora podríamos hablar del amor, porque hoy se lo ve de otra manera, pero yo estoy seguro que las personas que se han enamorado muy profundamente y que ese amor ha sido recíproco, han vivido esta burbuja de la que hablo. Ya no importa las preferencias sexuales de las personas, hablo la química del enamoramiento, donde nos sentimos eternos, donde hemos vencido a la muerte, donde hemos vencido a las partes oscuras y feas de la vida, esa burbuja está destinada a romperse porque así es la vida. Y eso lo sabía también Shakespeare cuando escribió Romeo y Julieta. Cuando hemos vivido en ella, hemos conocido una suerte de eternidad y de juego y de maravilla único, irrepetible, que los que hemos pasado por esa experiencia siempre la evocamos o siempre soñamos con volver a pasar. Igual que en Romeo y Julieta, donde los amantes se pierden jóvenes, donde los amantes se pierden cuando no se pueden concretar, cuando los amantes se pierden en el mejor momento, cuando es la apuesta utópica de la sublimación de esta burbuja y de este encuentro del que yo hablo. Porque si se cotidianiza esto, tal cual lo narró en el cine de manera brillante Linklater en esta saga que hizo de Before Sunrise, Before Sunset and Before Midnight, con Julie Delpy y Ethan Hawke, que es una película maravillosa. Son tres películas. La primera es donde se enamoran. Ujú. Pero dice, es genial la película porque acude a este recurso del que yo hablo. Cuando los escritores o los cineastas nos separan a la pareja en el mejor momento. Entonces te quedas con un, y dices, es que cualquier cosa después de eso hubiera empezado a declinar. Entonces se fueron en la cúspide de su amor y de alguna manera han hecho ese amor inolvidable, magnífico, tristemente inolvidable. Eso pasa en Romeo y Julieta, esto pasa en Before Sunrise, pero Linklater nos lleva después, y esta ya no es una película de los 80, sino de los 90, con la saga nos va llevando a cómo evoluciona esa pareja en el tiempo con un hiperrealismo magnífico. Entonces reflexionamos sobre el amor real y no tanto sobre este amor de fantasía. Volviendo a Lady Hawk tiene esa metáfora en la maldición. Después el final es otro, no lo voy a spoiler aquí. Ujú. Pero ese gancho brutal te tiene atado a la silla. No importa, es fascinante y es lo que debe hacer siempre un narrador, construir un mundo y un universo con reglas propias. Si las reglas te resultan inverosímiles desde el punto de vista científico cuando las analizas fríamente, no importa. Una vez que un buen narrador te metió en su mundo y en su universo, tú ya entraste y juegas con esas reglas. Y la maldición es la regla fundamental del juego en Lady Hawk. No pueden estar. Alguien que ama a Isabel, que es el personaje que hace Michelle Pfeiffer, que la ama profundamente, ha impedido, porque tiene un enorme poder con la maldición, que Isabel viva el amor con quien quiera vivirlo, que es este lugar, este soldado, que es Reuter Hauer o capitán, no me acuerdo, de la Guardia Real. Ujú. Simplemente no, pero no la quiere matar. Vamos a decir quién es el personaje maligno, este obispo que está enamorado de ella. No la quiere matar y por eso la condena. Y la maldición es un gancho. Y además, ¿qué dos animales más emblemáticos puede haber que un lobo, que representa la noche, y un águila que representa la libertad del cielo? Entonces, es fascinante. Con Hauer y Michelle Pfeiffer en su mejor momento. Qué par de cuates guapísimos. Michelle Pfeiffer estaba, vamos, ¿quién no se enamoró de esa Michelle Pfeiffer y quién no se enamoró de ese Reuter Hauer? No olvidemos que es, hablando de películas de los 80, el maestro, este robot que ha cobrado conciencia de sí mismo, y en la última escena de Blade Runner lee este poema, habla en un tono tan poético, he visto naves estrellarse en Orión, he visto, y nos hace reflexionar qué significa la vida y la conciencia, aunque no sean humanas. Este genio, este tipo de enorme personalidad que lamentablemente falleció hace unos años, y Michelle Pfeiffer, no sé, y luego viene, bueno, todo lo que tú has dicho, la música, la foto, el ambiente medieval que a mí siempre me atrajo. En fin, te he hecho un resumen desde el sentimiento de lo que para mí ha significado esa película.
No, y qué maravilla, ¿eh? O sea, para cualquiera que esté escuchando este episodio, de esto va el cine, gente, de que también desfoguen las emociones y los sentimientos, porque eso es lo que nos provocan las películas, sea que nos gusten o no, porque también se vale que cuando una nos altera y nos enoja, lo pongamos sobre la mesa. Y en el caso de Lady Hawk, nada más como para redondear el episodio con relación a esta película, pues inicia con un personaje de un Matthew Broderick muy chavito, que es el ratón, así le apodan en la historia, que es un ladrón que se logra escapar ahí de ser ejecutado, ¿no? Él plantea para ser ejecutado, no le estoy spoileando, gente, así la introducción de la película, y pensamos que la ruta va a ir por ahí hasta que nos muestran la maldición y dices, ah, mira nada más qué forma de cambiarme a mí las cosas. Y no solamente las vas a cambiar, sino las vas a complementar. Y en ese caso, el ratón, él va a entender y va a comprender a la perfección cómo es el amor de estos seres que no se pueden ver, que no pueden estar juntos, digamos, en manera humana, y él se toma una licencia ahí de mentir para bien, ¿no? Les echa unas mentiras, unos engaños, en aras de seguir alimentando precisamente el sentimiento de uno por el otro. Y este lado trágico que estamos viendo de la relación, porque ya desde un inicio se nos plantea trágica por el tema de la maldición, nos la va suavizando poco a poco este muchachito con las cosas que va haciendo, porque también durante ese tránsito va a haber cosas que a uno como espectador, hasta tomando en cuenta que es fantasía, que uno si la ve estando chavo, te duelen, ¿no? Van a haber ahí algunas cosillas que dices, ¿no? Este típico de ojalá no le pase nada, ¿no? Es como ojalá no le pase nada. Y creo que eso también es parte de esa emoción genuina que uno tiene como espectador que se introduce a la historia y que asumes, ¿no? Como una responsabilidad y un compromiso de decir, yo quiero que esto llegue a buen puerto, porque estos dos se lo merecen. Así como hay películas donde digas, yo creo que esto es lo que deben hacer es ya terminar y no se lo merecen uno al otro. Pero eso es lo que tiene Lady Hawk y eso es lo que tenían películas de aquel entonces. Mencioné Karate Kid y vi que sonreíste y vi también que reaccionaste. ¿Qué te dice Karate Kid, Fede? Mira, todas estas películas comparten, bueno, no tanto Lady Hawk, pero Star Wars, sin duda, y Back to the Future, Karate Kid, la que más. Es este arco del personaje que empieza siendo ingenuo, casi niño, joven, y a través de la peripecia se convierte en una persona adulta. Niña, joven, también cabe para los personajes femeninos, por supuesto, que se convierten, han cambiado para siempre. Han empezado la película y la historia siendo unos y al final han cambiado para siempre. Esa es una metáfora de la madurez. Entonces pega muchísimo. Ese arco está comprobado como elemento narrativo desde los griegos hasta acá, de que seduce muchísimo. En el Karate Kid lo que vemos es este chico al cual humillan, que no se puede defender, que vive con su mamá, que está divorciada, que es una mamá que tampoco encuentra. Hago un paréntesis aquí, hablo de los personajes secundarios. Fíjate qué importantes son los personajes secundarios, cómo ayudan a construir la metáfora de la vida que está en manos de los personajes principales. Cuando mencionabas al ratón, a Matthew Broderick en Lady Hawk, este tipo que cae, que se enamora muchísimo de ella también, es genial, es como una suerte de enzima narrativa, es alguien que une la historia. Estos personajes secundarios, y hablar del obispo, son los que muchas veces nutren las historias. El que era un genio en personajes secundarios era Dumas, ¿no? Dicho en francés Alexandre Dumas, el gran escritor al cual le debe todo el mundo tantísimo, ¿no? Porque Los Tres Mosqueteros tiene mucho, y 20 años después ni hablar, tiene mucho del espíritu de ese cine hollywoodense de los ochentas, que, oh, curiosamente, nunca pudo reproducir la historia de Los Tres Mosqueteros. No hay una sola buena película, a mi modo de ver, porque soy un fan total de esa historia, como tampoco la hay del Conde de Montecristo, que ahora parece que hay una versión francesa bastante buena que habría que ver. No sé si Ahí ya la yo, viste. yo te sugiero que sí la veas. ¿Ya la viste? Sí, 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 Ok. porque esta versión sí se concentra mucho en el tema de la venganza. Entonces, le da un giro a Perfecto. otras versiones anteriores. Perfecto. Lo que me ocurre con Los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo son historias tan cinematográficas, son guiones, están tan bien hechas. Sí, por ahí les sobra, no puedes poner las descripciones de París, que ha sido Dumas o del poder, pero que no necesitan
esa adaptación como que inevitablemente el que lleva una novela muy buena al cine termina haciendo, y terminan destruyendo y haciendo más tonta la anécdota, la peripecia y la historia de lo que era en el libro original. Y en general, por esa razón no me gusta. Así como me pasa, no he visto Pedro Páramo todavía, con la admiración que le tengo a Rodrigo Prieto como cineasta y fotógrafo, pero como lector de Rulfo sé que es intraducible. No puedes traducir Pedro Páramo el libro, como no puedes traducir Kafka a la película. Y mira que Orson Welles hizo una buena versión del proceso. Pero bueno, ese ya estamos yendo a otro tema. El Karate Kid es este arco del personaje que empieza siendo ingenuo, vapuleado en una realidad y termina convirtiéndose en un chico adulto, sabio, dueño de su propio destino, con un Pat Morita excepcional, porque fíjate, se repite con Obi-Wan Kenobi, se repite eh, siempre la figura del maestro o la maestra, del sabio que ya ha vivido y le traspasa al joven que va a cumplir el arco de la transformación la sabiduría necesaria como para que el propio joven con sus herramientas que va adquiriendo sin copiar necesariamente al maestro, adquiera también la posibilidad de convertirse en adulto. Y son personajes Obi-Wan, bueno, y Obi-Wan el de Star Wars 4, porque todos los otros Obi-Wan, con lo que me cae bien Ewan McGregor, no logran ser ese Yoda también que vemos en la primera trilogía de Star Wars. Y acá, señor Miyagi es, a ver, son Yoda y él, Obi-Wan y él, ¿quién más nos dio el cine? ¿No? En Los Tres Mosqueteros es un poco Athos, es el mayor de ellos, y sobre todo en 20 años después. Pero en el cine, ¿qué maestros tenemos como el Mr. Miyagi? ¿Qué personaje entrañable? Que tiene este costado no perfecto como borracho que extraña a esa mujer que perdió, que tiene el pasado en la guerra, pero cuya filosofía es la del karate como método de defensa y de crecimiento espiritual, y no el karate como arma para alimentar el odio, el poder y todas las otras pequeñeces e inmundicias del alma humana. Es adorable. Yo me acuerdo que una vez escribí un texto y bueno, a veces tú tienes intercambios con los textos que escribes y te dicen muy bien, que muy mal. Y alguien me mandó un Mr. Miyagi haciéndome. Y dije, ya, si me regalan un Mr. Miyagi quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Maestrazo, y Karate Kid, a pesar de que las secuelas son para mí muy inferiores a la primera, porque son anticlimáticas. Las secuelas adolecen siempre este problema, que ya te llevaron a la cumbre de la metáfora, ya te contaron la metáfora, y que te la vuelvan a contar, pues ya te parece redundante, anticlimático, poco atrapante. Y sin embargo, la serie, no sé si supongo que la has visto, Cobra Kai, algo tiene Cobra Kai. Es otro formato, apela a otras metáforas, apela a otra cosa, pero tiene esta cosa de Johnny Lawrence y de nuestro personaje principal, Daniel San. Daniel San, que siguen esta rivalidad de machos y meten en su rivalidad de machos a todo el entorno, y eso está bueno. Digo, es otra cosa, ¿no? Pero a mí forma parte de lo que aquí en casa llamamos la felicidad. Nos hemos devorado todas las Cobra Kai que tienen, son cursis, en muchos aspectos mal hechas, pero algo tienen que atrapan a la audiencia. Eso te puedo decir de Karate Kid y podría hablar toda la tarde de Karate Kid. No, no, y es una película que revisándola al paso del tiempo, ahorita que mencionabas esta parte del perfil de Miyagi, de que fue un veterano de la guerra, bueno, el cine nos mostró que todos estos veteranos de guerra quedaban tan mal que se metían en conflictos por algún crimen, por algún asesinato, por alguna cosa que iba contra la natura o contra las reglas establecidas de la sociedad estadounidense actual. Y este no, o sea, este rompe con el molde y dice, bueno, lo que me pasó acá se queda allá y en todo caso voy a transformarlo en aras de procurarle dar herramientas a este muchacho. Claro. Luego, esta asociación que tenemos con Obi-Wan, con el propio Miyagi, que incluso la podemos ver con el Doc en Volver al Futuro. El Doc.
El Doc, ese es el que no me salía, el Doc. Mira, El Doc, no, y si quieres, ahorita pasamos a Volver al Futuro, porque el también se nota Doc, que el te Doc, encanta. tipo, yo lo adoro al Doc, es parte importante de mi vida, ya no de la filmografía mundial, es el Doc, ¿quién no adora al Doc? Exacto. Entonces, si tú ves a Obi-Wan, al Doc y al señor Miyagi, les digo, ya hasta que uno pasa los años y revisa las películas, también va comprendiendo esta parte de una especie de figura paternal que esos otros personajes juveniles, adolescentes, no tienen, ¿no? Entonces, ante esa ausencia y ante ese hueco, están estas figuras representativas masculinas que uno diría, por ser películas, por ser ficciones, ay, no existen, ¿no? Más aún en una sociedad como la nuestra, en donde pues, sabemos de muchas familias que han crecido con estos hombres que se van a comprar cigarros y nunca regresan, pero sí existen, ¿no? O sea, sí hay posibilidad de que existan. No es de que se los hayan inventado así porque sí, no, sino que también está esa parte representativa de esa masculinidad que no busca agredir, no busca sacar ni exteriorizar a lo mejor sus traumas o sus frustraciones a través de los muchachos, sino que es al revés, es, a ver, si yo ya la regué en la vida o a mí ya me pasó esto, tú no. Para ti hay otra posibilidad, hay otras opciones y otras oportunidades. Claro, te vas a enfrentar a situaciones propias de la vida y te vas a tener que defender, pero no con una mente envenenada como la que yo podría darte, porque podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Correcto, correcto, y que son maestros, que aman el arte de enseñar y de transmitir la sabiduría, ¿no? Que no son egoístas, que no son viejos egoístas y resentidos, sino viejos hermosos de corazón. Así es, y estaba pensando ahora en personajes femeninos, porque es verdad que hay mucho machismo en esto, ¿no? O sea, hay siempre la concepción del gran tutor varón, y estaba intentando evocar en qué películas la cosa cambia y es una mujer la que representa ese papel, y me está costando, fíjate, yo creo que todavía la impronta ahí del patriarcado estaba sin duda en ese cine, ¿no? De los ochentas. Y en la literatura, ni hablar, ¿no? En la literatura, ni hablar. No hablo de grandes personajes femeninos, ya hablamos de Lady Hawk, ya hablamos, no hablamos, pero la podemos mencionar a Milady de Winter en la Ujú. saga de los Mosqueteros, y está lleno, pero a lo que yo voy es a que la figura del maestro que acompaña, hay que ver dónde están las mujeres, ¿no? Debe haber, se nos está pasando en este momento, a ver si a tú te acuerdas de alguna. Es interesante reflexionar. No, es un buen cuestionamiento, es una muy buena pregunta que va surgiendo, fíjate, a partir de esta conversación. Y mientras le pensamos, le exploramos, vamos a ir a una pausa, amigos, amigas, para regresar con el doc, con Volver al Futuro, porque también se te iluminó el rostro en cuanto se pronunció esa película y porque hasta la fecha sigue siendo una de las películas más queridas por varias generaciones y como una de las obras cumbre, vamos a decirlo así, del buen cine de entretenimiento. Entonces, amigas, no se vayan. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Amigas, amigos, ya estamos de regreso. Fede, sigámonos con Volver al Futuro. Sí, es una película de la cual se puede hablar, siempre se está hablando y qué bueno que así sea, que no pasa, pero absolutamente de moda. Sin embargo, en esta revisión que estoy teniendo contigo, pues cómo es precisamente abordarla desde el sentimiento, desde este sentimiento de abrazar esos títulos que significaron tanto para ti. Y en el caso de Volver al Futuro, pues ya estamos viendo una película de entretenimiento muy bien hecha, pero que empieza a jugar con esta parte de los viajes en el tiempo, de lo temporal o no, de ver un personaje entrañable como el Doc. De verdad, el personaje del Doc es fascinante, ¿no? Y pasarán los años y sigue siendo muy vigente, o sea, como que no se nota que haya sido de los 80, o sea, puede encajar perfectamente en la actualidad. Absolutamente, porque son historias universales, son historias cuya metáfora es universal, ¿no? Eh, el Doc, además, que qué curioso es.
el Doc, que es Christopher Lloyd, si no me equivoco, el Sí, apellido Christopher del Lloyd. actor. Es un personaje que no envejece. O sea, en la primera está igual que en la tercera, y en los Adams está igual. Tipo que no envejece, y de hecho hacen una broma, ¿te acuerdas? Creo que es en la 3 que el Doc se quita como una piel con la cual se veía este, más joven y se ve igual de Y era bien. el O sea, el mismo. Doc es un tipo atemporal. Christopher Lloyd es un rostro atemporal, un tipo de una enorme simpatía. Y estos dos tipos, fíjate, me había quedado con ganas de decir una cosa sobre las películas de amor y fantasía, que combinan amor y fantasía, donde la metáfora es cuando se separan en el mejor momento y por eso nos pegan tanto. Y se me olvidó mencionar, perdón por el paréntesis, a Somewhere in Time. Esta Ah, no, película, dale. eh, Perdidos en el tiempo, Pide el tiempo que pide vuelva. el tiempo que vuelva, español, Somewhere in Time. Es una película de una magia increíble porque cuenta exactamente la historia de dos enamorados que en el momento cumbre están forzados a separarse. Y por tanto el amor queda sellado, queda sellado antes de que pueda contaminarse por la cotidianidad, por las pequeñeces de cada uno, queda sublimado, queda idealizado. Yo como idealista que soy, me encanta. Entonces, la quería mencionar y la recordé porque ahora que hablas del doc, cuando tú ves las fotos de Christopher Lloyd y Michael J. Fox ahora, ya Michael con Parkinson y el Doc, ahora sí se lo ve un poquito más viejo, pero no mucho, un poquito más viejo. Sí, ¿cómo quiero a este par de cabrones? ¿No? ¿Cómo los quiero? ¿Cómo forman parte de mi vida? ¿Cómo han formado parte de mis alegrías y cómo forman parte de lo que yo te menciono en esta entrevista que hemos tenido, como la felicidad? Forman parte ya de nuestro núcleo familiares. Si entrara un día el Doc por la puerta de casa, nadie se espantaría. No, lo Diría, hey, Doc, anotas. qué bueno tenerte en No. casa. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te tomas? ¿No? Sí, quédate Eh, aquí. y quédate aquí, por favor. ¿No? Y lo mismo con Michael J. Fox, si uno lo viera, de alguna manera estaría hablando con Marty McFly. ¿No? Eh, y fíjate que en Somewhere in Time, ellos todos, con la tragedia del actor Christopher Reeve, que queda cuadrapléjico cuando cae del caballo, Que justo la ahorita en belleza de cartelera está el documental donde se explora precisamente cómo es su vida a partir de ese accidente, ¿no? Cómo empieza a reinventarse. hay uno nuevo, porque yo vi uno viejo. ¿Hay un nuevo documental? Sí, 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 en cines. Ah, mira, lo voy a ver porque yo soy Superman, la historia de Christopher Reeve, que parte precisamente de este accidente en caballo para contar cómo fue la reinvención de este hombre de acero de carne y hueso que es Christopher Reeve hacia sus últimos días. claro. Bueno, él como actor tiene una historia tan dolorosa, pero que a la vez su historia personal se inmiscuye con su historia en la película y se convierte en esta leyenda, ¿no? Y perdóname la digresión, pero no puedo evitar contar una anécdota personal que tiene que ver con Somewhere in Time. Yo siempre quise ir a The Grand Hotel, al hotel donde se filmó la película, que es un hotel que quedó para siempre sellado por la película. Entonces, cada año hay una peregrinación de fans de la película que van al The Grand Hotel y en el cine del hotel todas las noches pasa la película. Entonces yo fui con mi familia, los enanos estaban muy chiquititos, y estábamos allá en esa parte del mundo de los grandes lagos, que es increíble. Dijimos, oye, ¿y si nos vamos al Grand Hotel? Entonces fuimos al Grand Hotel y llegamos todos sudados de andar en bici, que si no teníamos mucha lana, y quisimos rentar una habitación y estaba carísima, no nos alcanzaba. Entonces, cuando yo me estaba retirando y le digo muchas gracias al recepcionista, el recepcionista me dice, mire, señor, venga, hey, sir, come. Y me escribe un número en un papel. Me dice, yo puedo hacer esto por usted esta noche. Y me pasa un número que yo sí podía pagar, que era la mitad de lo que costaba la habitación más barata en el Grand Hotel. Entonces, yo quise besar a este cuate y le dije, gracias, le agradezco muchísimo. Y subimos a la habitación y dijimos, vamos a pasar una noche en el Gran Hotel, que este es un hotel encantado por la película Somewhere in Time. ¿Sabes qué hizo este cuate? ¿Qué habitación nos dio? No nos dio la habitación más chafa del hotel. Nos dio la mejor habitación del hotel, que es la Jane Seymour Suite. Entonces yo entré
en la Jane Seymour Suite, llena de cuadros de ella y cosas escritas por ella y de Christopher Reeve, con vista al lago. Dije, esto no me estaba pasando a mí como fan de la película. Bajé a besar al recepcionista, ya sabía, ya había cambio de turno. Qué regalo, ¿no? Qué regalo increíble. Bueno, entonces yo salí a caminar y ahí estaban los fantasmas de Liz McKenna y se me escapa el nombre del personaje de Christopher Reeve en Somewhere in Time ahora, ¿cómo se llama? Richard Collins. Ujú. Ahí estaba, créemelo, que yo iba caminando, iba cayendo la tarde y por allí andaban ellos dos. Entonces es cuando la fantasía ha formado parte de nuestra propia vida. Y eso pasa con el Doc y con Martin McFly. Y particularmente pasa, a mí me ocurre, no sé si a ti te pasa o a la audiencia le sucede, particularmente con las historias de viaje en el tiempo. Porque las historias de viaje en el tiempo son el cumplimiento de un sueño que todos tenemos, que es algún día poder regresar allí a donde fuimos felices y recuperar a nuestros seres queridos que han muerto y ver cómo era ese mundo, quizás al que no hicimos tanto caso, pero que hoy extrañamos. Las historias de viaje en el tiempo son maravillosas. Así le pasa a Somewhere in Time, eso es lo que tiene Back to the Future. Y hay otra película de viaje en el tiempo que a mí me vuelve loco, dirigida por Coppola en los ochentas, para variar, es Pei su pasado a la espera. Que mucha gente cree, la han criticado mal diciendo que es una mala copia de Back to the Future, no tiene nada que ver. Se parece en cuanto a que regresa ahí a un ambiente de los 50s y se reencuentra con sus papás, pero va por otro lado. La metáfora de esa película no es la misma que la de Back to the Future. Y bueno, así es, las historias de viaje en el tiempo son bellísimas. Bien, ustedes porque no lo están viendo, amigas y amigos, pero los ojitos de Fede cuando habla de Somewhere in Time, de pide al tiempo que vuelva, literal, se van a otra época, se van a otro lado, y eso es lo que también nos representan las películas. Yo recuerdo que esa la veía una de mis tías, una tía que es la hermana más chica de mi mamá, llore y llore, siempre terminaba llorando cuando la veía. Yo digo, bueno, pues ¿para qué la ve? O sea, ¿por qué está viendo algo que la hace sufrir? Y recuerdo que de chico me decía, cuando tú la veas, cuando tú la veas, cuando tú la veas. Y un día me toca verla, a mí me toca verla después de haber visto Vive y Deja Morir de James Bond, donde ya había conocido a Jane Seymour, ¿no? Que pues, Claro, no importa si tienes 6 años, 7 años, pero ya te enamoras de esta mujer, ¿no? O sea, posible no enamorarse de sí, esa mujer. te quedas fascinado. Y digo, ah, mira, es la misma, ¿no? Y empecé a verla, pero desde el comienzo de la película a mí me inquietó mucho precisamente esta premisa de, es un dramaturgo en una actualidad, 1980, finales de los 70, y se acerca a una anciana, le da un artículo, le da un objeto y Un reloj. exactamente le da el reloj y prácticamente dice, venme a ver, ¿no? Y desde ahí ya te atrapa, te sujeta a la película, no te va a soltar. Y cuando uno ve la decisión que toma él con relación al amor que siente por ella, dices, ay, ¿es en serio que se puede llegar a tanto? ¿No? Como estas preguntas o estas, sí, la pregunta o la crítica que se hace o se dice de que nadie puede morir de amor, te lo replanteas, ¿no? O sea, te vas replanteando muchas cosas muchas veces, porque habrá quien diga, pues qué tonto, qué estúpido, pero por el otro lado es, pues no, o sea, no sabemos hasta dónde una persona es capaz de amar a otra y en esa situación, ¿no? En ese contexto que ellos están viviendo. Y pasa un poco más o menos lo que ocurre con Lady Hawk, porque uno como espectador dice, yo lo que quiero es que estos dos estén juntos, o sea, porque ya estamos viendo de entrada también una tragedia, ¿no? Que están separados por el tiempo, o sea, dices, ¿es en serio? Como si fuera una especie de maldición, ¿no? También, pero a estos dos ya hay una tragedia de por medio donde, a ver, vamos a tratar de solucionar esto porque tiene solución. Y eso es otra parte que tienen de encantadora las películas, es, si ya me dijiste que esto puede pasar, a ver, yo me voy a sentar y quiero ver que en serio vaya a pasar. Y pasa, ¿no? O sea, y sí sucede. O sea, no te están engañando lo que te están prometiendo, ¿no? Te lo cumplen.
Y creo que eso es lo interesante también de las películas de aquella época. A ver, quiero ver si es cierto, ¿no? En el caso de Volver al Futuro me pasa mucho con la 3, que es ya en el viejo oeste, donde McFly se llama Clint Eastwood, ¿no? También ese guiño me gusta mucho, donde digo, quiero ver cómo resuelven esto, o sea, yo realmente quiero ver cómo resuelven esto y sobre todo con el personaje del Doc, ¿no? Porque vemos ahí también otra historia romántica, otra historia también ya con una tragedia de entrada, digo, a ver, quiero ver cómo lo resuelven y te lo resuelven, ¿no? O sea, es como, ah, mira, Sí, qué magnífico. maravilla. Sí, sí, magnífico. Y ahí sobre eso también, por ejemplo, cuando tú descubres la historia de amor del Doc, ¿cómo fue para ti esa reacción? Porque además la película ya llega años más tarde. Mira, ahora que la veo ya yo con más edad, acercándome más a la edad del Doc que a la de Marty, celebro mucho las historias de amor de los viejos. Me empiezo a identificar con eso, aunque siempre el amor en la juventud, bueno, llama la atención y uno vuelve a vivir su juventud a través de las historias de amor. Pero es hermosa porque tiene un componente que a mí me ha traído siempre. A mí me gustan mucho las personas inteligentes y me he enamorado de mujeres inteligentes y yo estudié una carrera científica y que no la terminé, la música me llevó por otros lados, pero siempre tengo un romance con la ciencia. Y el Doc, ellos dos se enamoran porque comparten una visión del mundo que es la científica. El Doc con la profesora esta, que, que también hay toda una serie de trucos del tiempo que no se terminan de suscitar porque intervienen ellos en el tiempo. Y me pareció una historia lindísima, muy verosímil dentro de una película de fantasía, muy verosímil. Se enamoran en serio ellos dos, ¿eh? Se enamoran, voy a usar la palabra que amerita, con perdón de la audiencia, se enamoran cabrón, esos dos cuates, el Doc, la maestra. Se enamoran, pero órale que se enamoran. Está padrísima. A pesar de lo que yo te decía, que las secuelas suelen ser anticlimáticas, porque repiten ya la historia que vimos en la primera, porque ya los personajes los tenemos muy masticados, porque ya no sabemos qué más nos pueden ofrecer. Si encuentran las secuelas ser representantes de metáforas diferentes, logran su objetivo de ser una película que se puede ver independientemente de las que la precedieron. Y eso pasa con las tres de Back to the Future, que tienen unos guiños maravillosos. La dos, que a mí es la que un poco más de flojera me da, eh, sin llegar nunca a la flojera. Lo que pasa es que es tan sordio todo lo de Trump, en realidad, que es este Biff que se ha convertido, ya está basado en Trump, además, el personaje. Qué curioso, ¿no? Otra vez el cine se anticipó a lo que iba a pasar en la realidad. Tiene el guiño del final. Ahora sí que no voy a spoilear. La gente que escuche esto, que vuelva a ver el final de la segunda de Back to the Future, porque es sensacional, porque es una manera de mostrarnos los trucos del tiempo, las emociones del tiempo, cómo está entrelazado el tiempo, ¿no? Eh, por eso insisto en que las historias de fantasía que tienen viajes en el tiempo son particularmente emocionantes para mí. Yo escribí una novela de amor en el tiempo, fíjate, se llama Regreso a México, es mi primera novela de juventud, está publicada en Amazon, y regreso a ella siempre que quiero acordarme cómo sentía yo cuando era más chavo y cuando cierto escepticismo no había erosionado mis emociones y mi manera de ver el mundo. Oye, Fede, aprovechando ya este furor romántico que estás viviendo, que estás teniendo y nos estás compartiendo, ¿cómo era la experiencia de ir al cine en aquellos años para ti y ver estas películas en cine? Porque te digo, yo pertenezco a una generación que ya las conoció, muchas de ellas en televisión o a través del VHS. Y cuando uno las ve, dices, híjole, lo que me hubiera gustado ver está en cine, ¿no? Por ejemplo, con Volver al Futuro, que tengo amigos que son un poco más grandes que yo, que ahora que se reestrenaron, no hace mucho, precisamente también en salas, se vistieron, ¿no? Como Martin McFly, se pusieron su Claro, chalequito, se son fueron así, culturas. iban Claro. felices. Yo no me les quedaba viendo, me dicen, es que Elías, si tú hubieras visto cómo las vimos en aquellos años, nos entenderías. Y digo, claro, sé, pues, digo, pues es que eso me hubiera encantado vivir.
a este Fede que era adolescente, ¿cómo fue precisamente esa experiencia de ir al cine? ¿Cómo era? Por un lado, pues ya entrar a la sala y vivir esas películas, y por el otro lado, este toque cinéfilo que tú tienes, ¿no? De entregarte precisamente a las historias, a lo que te está ofreciendo la pantalla. El formato del cine, que es tan diferente al del teatro, cuando hay gente que dice, bueno, el teatro es como el cine, no, no, no tiene nada que ver. No. El formato del cine produce que tú puedas sentirte inmerso en un paisaje, en una situación. La escena de Star Wars cuando sale Luke y ve los dos soles y ese tremendo compositor que es John Williams te plantea el mejor tema de la saga, el mejor, que no es el tema principal, pero está construido sobre un intervalo de cuarta. Los grandes temas épicos están construidos en un intervalo de cuarto. Empiezan siempre con dos notas que hacen la primera y la cuarta. Fíjate. Pam, pam, tan, tararán, tan, pam, pam, tan, 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 ta, 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 ta. Yo creo que no hay tema épico más emocionante que ese, que está emparentado con pompa y circunstancia de Elgar, tan lindo, ¿no? Pam, 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 pam. Entonces, tú pones a Luke saliendo al atardecer, ese chico que está sediento de aventuras, pero que lo quiere mantener encerrado ahí, pero al cual Obi-Wan le va a decir, sal a vivir. Olvídate de lo cotidiano y lo doméstico y sal todo un mundo de aventuras esperándote. Los dos soles, que ahora hemos visto mil películas con soles, galaxias, esto ya no te llama la atención, pero ver con la maestría que logró Lucas esos dos soles sobre el cielo de Tatooine, y esta música y este personaje viviendo ese conflicto, no, le suelo, adiós. Ya no hay, o sea, ya te ganaron ahí, ya dijiste, no, yo soy Luke, yo quiero. Son clásicos, Elías, son clásicos. Las veas en la pantalla grande o en la chica, pero verlas en la grande te produce, te magnifica esta emoción de la que yo estoy hablando. Son clásicos, como es un clásico Los Tres Mosqueteros, como es un clásico David Copperfield de Dickens, como es un clásico Pedro Páramo. Es decir, son obras que están destinadas por alguna magia y sobre todo por el talento de sus autores a permanecer en el tiempo porque nos explican como bicho humano y no están atadas ni a una época, ni a una moda, ni a una costumbre, y son redondas en lo narrativo, redondas, ¿no? No les ves una falla que digas, ay, estaba bien hasta que en el último acto pasa y dices, ay, ¿no? Eso le pasa al Exorcista, película redonda, terrible. Terrible película que ya no es de los 80, es de los 70 y pertenece al género del terror y creo que jamás ha sido superada, a menos que tú, que eres un erudito del cine, Elías, me propongas qué película ha sido más terrible que El Exorcista por el manejo de lo subliminal, de lo sutil, de la simbología. Y en pantalla grande, 2001 de Kubrick. Imagínate, es una película que en pantalla que la ves en la compu y no, pues no es lo mismo. Cuando ves la nave Discovery expandiéndose en el espacio, yendo rumbo a Júpiter, con la música que escogió este cuate, porque además hay una anécdota maravillosa del score de 2001. Perdón, yo me apasiono porque el cine me apasiona. Mira, no Eh, te quiero ni hemos interrumpir. excedido, Tú nos hemos excedido, síguete. O no me sea, interrumpes. Hay una anécdota maravillosa. Kubrick hace la película y contra la cual trabajaba Hollywood, la casa productora que MGM, creo que era, no me acuerdo de cuál es exactamente, le dice, Kubrick, mira, estamos pensando en la música y el músico te propuso esto. Y Kubrick no vomitó enfrente del músico por deferencia, pero se reunió con los productores y dijo, esto no sirve. No pueden ponerle esta música a esta película. La arruinaría. No es una película épica, 2001. Para nada. Si tú le pones pam, 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 parará, al Discovery yendo hacia Júpiter, la arruinaste la película. Y él le puso a Ligeti, Lux Eterna. Y luego le puso a Strauss, así hablaba Zaratustra. O sea, y hoy en día tú escuchas, ves la escena de los
protohombres tocando el monolito con la música de Ligeti. Y es, Dios, ya. O sea, esto es lo metafísico. Por eso Kubrick era Kubrick y no un hacedor este, de hamburguesas como son tantos de los que hacen cine hoy para Marvel. Los genios del cine tienen un discurso propio y saben potenciar ese discurso con la música, escogiendo un casting. Hay otra virtud en el casting de Star Wars, que es que escogieron puros personajes, puros actores que no se conocían, salvo Alec Guinness haciendo Obi-Wan Kenobi, que fue un consejo de Coppola. Coppola le dijo a Lucas, mete a alguien que la gente conozca porque se van a identificar con el maestro. Si el maestro es un rostro, un tipo conocido que la gente, vaya consejo que le dio. Y luego Lucas le dio un consejo invaluable a Coppola para El Padrino, una escena emblemática El Padrino, pero esa la dejo para la siguiente entrevista. No, no, cuando tú quieras venir, o sea, ya estamos, mira, yo créeme que estoy tomando nota de lo mucho que se puede hablar contigo y este va a ser un espacio abierto para cuando tú quieras venir a conversar, porque de esto va, ¿no? De charlar precisamente, de conversar, algo que también se nos ha perdido por ahí, Fede, ¿no? Ya la banda sale de la función, uno de dos, o recurren directamente a Twitter como para emitir su opinión o incluso desde antes de que termine la película, ya estás emitiendo la opinión, esto, y es como, no, o sea, en el caso de que vayas acompañado, vete con esa persona, ya sea en el auto, mientras van en el tráfico, o invítala a tomar un café, una chela, dialoguen las películas. Y por el otro lado, algo que yo no hago, es yo no tuiteo nada ni publico nada después de ver una película, porque me la traigo a casa, ¿no? Es de, la tengo que digerir, si me gustó, ¿por qué me gustó? Si me inquietó, ¿por qué me inquietó? Y luego me ha pasado que cuando estoy aquí conversándolas, precisamente emitiendo las críticas o las reseñas, digo, me está aflorando algo que yo creí que me había gustado, pero en el fondo no, ¿no? O al revés. Entonces, esto de conversar y también de darles voz a estos sentimientos y estas emociones como las que tú nos estás compartiendo, es muy válido, sobre todo cuando, válido y necesario, y sobre todo cuando experimentaron situaciones que a nosotros nos hubiera encantado experimentar. O sea, imagínate lo que para mí hubiera sido ver Star Wars en su momento de estreno, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? O una película que me gusta mucho, Halloween, de John Carpenter. Haberla visto en pantalla grande en aquellos años debió haber sido fascinante, ¿no? Y así muchas otras más, que afortunadamente hay algunas exhibidoras que hoy día de vez en cuando reestrenan algunos títulos, por supuesto que uno las va a ver. Pero en aterrizándonos en la década de los 80 que fue una gran década para el cine de entretenimiento, no había pierde con ningún estreno, Fede, o sea, no había pierde. Te digo porque además ninguno se parecía al otro. Entonces me imagino Bueno, que fue, tu adolescencia fue fabulosa, fue, como tú dices, claro, felicidad. es que sabes que fue una época donde se generaron muchos clásicos y lo que hemos visto después han sido intentos de imitación de esos clásicos, ¿no? No, incluso ya ni intentos. Te digo que lo que estamos viendo hoy día les falla mucho en estas historias románticas que ya mencionaste, por ejemplo, esta de Pide el tiempo que vuelva. Quizá hoy la sociedad la vería ya hasta como algo ridículo, como algo demasiado meloso, como no es posible, pero pues ¿por qué no volverlo a intentar, no? O sea, decir, pues juégale, sí se puede jugar con esto. Claro, El chiste es apostar esa por la historia. es una pregunta bien padre. ¿Por qué no han logrado repetir una película como E.T.? ¿Por qué no ha vuelto a ver un E.T.? Todo lo que... E.T. tenía sus cursis, un par de cursiladas, ¿no? Un par. Pero es maravillosa también. Pero es una joya que atrapó a la humanidad. ¿Por qué? Y tal, y sabes, yo pensaba por qué. Porque hemos vivido, porque la sociedad misma perdió cierto candor y porque los códigos actuales narrativos tienen que ver con la descripción de una sociedad mucho más nihilista, mucho más individualista y mucho más sonsa, donde una película como E.T. quizás hoy no cabría. Y cuando la han intentado hacer, no lo han logrado. ¿Qué sé yo? Es que, mira, es que eran tres, cuatro monstruos en plenitud, ¿no? Estaba Spielberg en plenitud, estaba Zemeckis en plenitud, estaba Lucas.
en plenitud. Estaba Cameron en plenitud, un Cameron antes de Titanic que hizo Terminator. O Ujú. sea, Terminator. Y estaba Riddle Scott en plenitud. Y el mismo Richard Donner que también ya mencionamos, o Y sea, Richard Donner, maestrazo, porque había varios. hizo cosas espectaculares. Entonces, es una generación también, así como en el fútbol. Dices, ¿por qué no hemos visto a ver un Barcelona que jugaba como el Tiki, como el Barcelona de Pepí? Porque Messi se está por retirar, Iniesta y Xavi ya se retiraron, Puyol, Piqué, ya no existe, Busquets. Pues no, dime qué cinco hay en el mundo como Busquets. Son generaciones que nos regalaron. A mí me gusta usar mucho la palabra poesía porque era un cine que tenía una poesía y además tenía unos actores sin una simpatía. ¿Quién le gana a Indiana Jones? Quiero ver qué actor actual, Richard Gosling, le gana a ese Harrison Ford joven, que en Indiana Jones casi que lo atrapa a la piedra y que queda destrozado después de haber tirándose de aviones. Y cuando Karen Allen le dice en esa escena en el barco, y él responde, no, no, no es que estoy viejo, es el kilometraje. Ujú. Es decir, ese humor, también se ha perdido un humor. Hoy el humor es muy. Siento que hemos perdido mucho en el humor. ¿Eh? Es un humor muy burdo. Esta cosa telegráfica del WhatsApp y de las redes sociales nos han llevado. Yo lo digo porque mi interacción en redes sociales, Elías, me doy cuenta que yo pongo una ironía y si no la explico con comillas o pongo entre paréntesis sarcasmo, la gente piensa en lenguaje literal. Entonces, al perder Y la eso es dimensión de la cuando lo leen, ¿no? Porque a veces ni leen y ya te bueno, está, claro, ya dieron enter y ya es, te subiste a un round, a leyeron, un ring, leyeron la, exacto, leyeron la primera oración y ya creen que entendieron todo. Bueno, así es, así es. Hemos perdido en ironía, es una época donde hemos perdido en poesía y hemos perdido la magia de la buena, por más Harry Potter que tengamos, que nunca. Harry Potter es bellísima, digo, me parece que son mejores los libros que las películas, pero es bellísima visualmente, visualmente, pero no, pero son aburridas, porque el malo es muy malo y porque no sé, es una magia muy evidente. Espartamo, ¿cómo son los? No, es la escenografía y esos mundos y esos bosques y el Howard y el castillo y la música de Williams y después de, no sé si de Howard Shore, quien más intervino en el score, y son unas músicas bellísimas. Lo mismo me pasa con El Señor de los Anillos. El Golem está increíble, ¿no? El Gollum. Pero, y Gandalf, mira, hasta que me siento arropado por alguien, porque, cómo he tenido yo ese pleito, porque no conecté nunca con el Señor de los Anillos. Pleitos, ¿eh? Pleitos con los amigos de, es que Peter Jackson es aburrido hasta cuando hizo el les documental de digo, los pues, Beatles. no puedo, no, no puedo, ¿no? O sea, definitivamente no, no conecto. Y te digo que han sido pleitos. Fede, para ir cerrando esta conversación, dejando la puerta abierta para retomarla, se acerca fin de año y creo que es una buena época precisamente para entrarle a este repaso de esta cinefilia amena, de esta cinefilia entretenida, ya sea para explorar esas películas navideñas que veíamos en familia, también, ¿por qué no? Te planteo este tema, el de los amargados en el cine, ¿no? Porque también se vale ver a los amargados, repasarlos, esas amarguras, porque hay amargados muy entretenidos también en la cinematografía, o si no, cualquier otro tema, porque te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y sobre todo que te hayas abierto de esta manera de explorar las emociones, las sensaciones y los sentimientos que nos provocan las películas. Y repito que para nosotros verlas en un cine es también estar en un refugio seguro ante cualquier circunstancia que estemos atravesando en la vida. Y en este caso, tú dijiste, sí, le entro, voy. ¿Alguna conclusión, algo que tú quieras agregar con relación precisamente a este cine de entretenimiento que te tocó ver respecto a lo que estamos viendo ahora? Mira, ahora hay dos excepciones a lo que hemos hablado, muy basadas en el lenguaje actual, a mi modo de ver. Pero no son películas, y la película y la serie son cosas diferentes, aunque son cosas bastante diferentes, son productos audiovisuales que comparten muchísimas códigos y similitudes. Yo creo
que la gran serie de fantasía de nuestra época es Game of Thrones. Game of Thrones justamente revierte varios de los males que criticábamos en esta conversación. Es un guión que podría decir que por momentos shakespeariano, y no estoy exagerando. Es un guión, o son varios guiones, de un nivel de sutileza donde los héroes no terminan de ser héroes, y donde la fantasía y los dragones y todo este mundo onírico está puesto para contar lo que es una historia del poder. Y como toda historia del poder, así como El Padrino, así como Game of Cards, o, bueno, Succession, esa es otra gran serie. Gran serie. Succession. Gran serie. Son historias, son historias del poder. Y el poder tiene que ver tanto con el bicho humano que todos nos identificamos. En Game of Thrones la fantasía nunca supera y nunca es un golpe bajo, la fantasía, para perder la brújula narrativa que es la lucha por el poder, y cómo la lucha por el poder nos convierte a todos los seres humanos a veces en las mismas bestias, aunque algunas tengan origen con mayores valores que otras, ¿no? Y también es una historia donde el ser humano está contado con enorme amplitud. También aquellos que creíamos muy, muy malos al principio de la primera temporada o en la primera temporada se van convirtiendo en seres humanos reales. Y aún así te mantiene al borde del sillón, ya no podemos decir la butaca o de la silla de tu casa, te mantiene así porque, vamos, está construida de mano maestra. Hay gente que deplora el final de Game of Thrones. Si quieres un día podemos hablar de Game of Thrones únicamente. Pero, y yo soy un loco de Game of, la nueva, la de, ¿cómo se llama? No es Game of Dragons, la de, bueno, es la precuela, pero que que a mucha gente le parece aburrida y me parece magnífica. Es decir, conclusión, a veces el cine tiene generaciones de realizadores que nos que nos regalan obras clásicas, y a veces las épocas son, el cine es reflejo de una época también más nihilista, más sonsa, más esquemática, y el cine es producto de eso. Por supuesto está todo esto mechado con excepciones maravillosas. Sigue habiendo gran cine y siempre lo habrá, no solo en Hollywood, sino en todas partes del mundo. Perfecto. Fede, pues ahora sí que agradeciéndote que estés aquí porque sé que volverás. Y algo que le quieras decir a la gente, cómo te pueden escuchar, dónde pueden encontrar también tus libros. Expláyate porque también aquí es para que tú te des a conocer. Te agradezco mucho. En Twitter intervengo en la discusión política como @Fede_Bonazo, que se escribe con B grande y 2 S. Pero mi música la pueden encontrar en Fede Bonazo Music, en YouTube y en mi Facebook de músico. Y ahí también combino las noticias sobre mi literatura. Yo tengo 2 novelas, Regreso a México, la de Juventud, de la que hablamos, que es una historia de amor en el tiempo. Y El Diario Negro de Buenos Aires, que es una historia maldita, es un libro difícil, oscuro, de cementerios, donde hay un poco de, si no de terror, sí de angustia. Es una historia vestida al principio de algo medio superficial, pero que en realidad tiene sus honduras, sus lodos y sus miserias, ¿no? Es un libro de esos que yo cuando acabé de escribir dije, me despido aquí de esta historia. Tiene que ver con algo muy personal también, con mi exilio, y dije, aquí, ya, basta, ahora voy por otras cosas. Y agradecidísimo con todos aquellos que me quieran conectar. Yo suelo responder los mensajes en Facebook o en Messenger, así entramos en contacto tú y yo, querido amigo. Y suelo responder, me interesa muchísimo dialogar con la gente que me hace el enorme favor de preocuparse o interesarse o de buscar las cosas que yo hago en la música o en la literatura. No, pues perfecto, Fede, te digo, ya te buscaré para seguirte invitando, porque de verdad qué bueno y qué agasajo es poder charlar con alguien que es intenso, que es apasionado con el cine como también uno lo es. Y amigas y amigos, ustedes ya saben, suscríbanse al canal de Spotify, ahí van a encontrar este tipo de episodios, este tipo de conversaciones con varios invitados, varias invitadas. Vayan al canal de YouTube, también suscríbanse, ahí van a encontrar las críticas, reseñas y coberturas. Sigan pasando la voz y sigan proponiendo temas, porque acuérdense que también tenemos un episodio con ustedes, ¿no? El público también viene a conversar las películas, viene a conversar los temas, porque aquí lo importante es generar la conversación. ¿Y por qué? Porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.